Buenas noches, bienvenidos a la mesa de debate Las batallas de Junín y Ayacucho. En esta noche se discutirá algunos puntos: cómo fue la batalla, los antecedentes, el escenario del combate y los factores culturales, qué pasó después de la batalla, especialmente con los españoles, qué nos dicen al respecto otras disciplinas como la antropología o la arqueología. En fin, aquí con los especialistas, la doctora Susana Aldana, la doctora Natalia Sobrevilla y el doctor Nelson Pereira. Van a tener un espacio de 15 minutos, luego una réplica de 5 y luego pasaríamos a la intervención del público. Bien, vamos a empezar con la presentación de la doctora Susana Aldana, quien es historiadora y profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en historia regional y comercio en el norte. Sus libros más conocidos podemos mencionar Poderes de una región de frontera, Comercio y familia en el norte, publicado en 1999, y últimamente Regiones vivas y activas, nudos y fundamentos del Perú contemporáneo. Profesora. Ok, ese fue un libro en coautoría con Nelson Pereira, dicho sea de paso. A ver, yo llego a este tema, siempre lo digo, desde las regiones. Mi especialidad es establecer una historia regional, no decir una historia del departamento, sino de las regiones, de cómo se constituyen las regiones. Y al buscar mi región norte, que es en la que me especializo, siempre encontraba vínculos y situaciones raras que me llevaban hacia el centro del Perú. Y comencé a estudiarlo y ahí el tema de la guerra saltó, y sobre todo lo que viene a ser la batalla de Junín, además que tuve la oportunidad de entrar y trabajar, estudiar el tema de lo que era Junín, y descubrí unos vínculos realmente muy interesantes. Cuando se presentó el tema de la independencia, porque la independencia para mí resulta fundamental, y sobre todo, como les digo, Junín en cuanto a espacio norte, porque ahí es cuando estallan las regiones. El proceso no es un proceso homogéneo, sino en realidad es un proceso muy diverso y que se refleja en las maneras como podemos entender los procesos de independencia. Una cosa es mirarlo desde un lugar y otra cosa es mirarlo desde el otro. Desde Trujillo, capital de facto de la independencia, podemos decir que, bueno, para Trujillo era más importante que Lima en la época, y que podemos decir que el capital virreinal era el Cusco. Entonces, si ya me centro en el discurso de la batalla de Junín, como no poco o nada sé de la guerra, lo que hice fue ubicar un clásico de la historia, que es de Lepiani, de la historia militar, un clásico que escribe en la década de 1920 y 1930, y utilizarlo como base teórica para alguien que además es pacifista. Y ahí encontré lo que va a ser el eje y ha sido el eje de todas mis discusiones y mis conversaciones sobre lo que viene a ser la batalla de Junín. Lo que viene a ser, él dice que para poder entender una batalla, para poder entender una guerra, lo que hay que tener es la geografía. Hay que conocer la geografía, hay que conocer el hombre y hay que conocer la naturaleza de la guerra. Ahora, siempre pongo, cuando uno es historia regional, siempre pongo mapas e imágenes para que uno pueda entender que no es lo mismo pelear en un territorio plano que en uno que tiene montañas. Es decir, lo vamos a ir conversando. Entonces, para mí lo interesante de Junín es que tienes un modelo de apropiación del espacio de un tipo de territorio que tiene como cabeza y corazón a lo que viene a ser la zona de Trujillo. El espacio es en Trujillo del Perú y Cuenca del Perú. No estoy hablando de la República del Perú en absoluto. Dicho sea de paso, yo estoy hablando de un momento en que recién se está comenzando a construir lo que es una república y no existen los límites que nosotros tenemos en la cabeza, ¿de acuerdo? Ese espacio tan rico que tiene Trujillo del Perú, que va desde la costa hacia la ceja de selva, ¿de acuerdo? Y es todo el espacio que comienzas en Trujillo y caminando en el comercio de a pocos llegan hasta el Caribe. Y ahí eso lo muestro siempre en un mapa. Luego tienes otro espacio que es muy conocido, que es el sur andino, que fue establecido desde Asadurian,
eminentemente establecido el espacio y que incluso hay una segunda región que se mueve sobre ese mismo espacio, que arranca en Arequipa y que cruza por Puno, por Charcas y sale por Buenos Aires. Entonces el sur es una complejidad, pero estos dos grandes modelos, que si lo piensan en la historia del Perú es algo muy vigente, se encuentran necesariamente en la zona del centro, porque los del sur quieren pasar al norte y los del norte quieren pasar al sur. Y el centro es por eso el espacio donde la historia del Perú se define, según yo. Ahí es el espacio donde realmente siempre hemos tenido problemas, ¿de acuerdo? Y es un espacio centro-sur, o sea, de Huamanga a Huancavelica y lo que yo siempre reclamo, la intendencia de Tarma. Ahora, ¿por qué entonces la batalla de Junín para mí se va a dar acá y por qué la batalla de Cucho se van a dar aquí? Porque geográficamente es el espacio que vincula estos dos grandes modelos de apropiación, ¿de acuerdo? Entonces, para mí lo que viene a ser el centro del Perú, y se lo he dicho varias veces a Pío Mendoza, es un espacio que está más o menos en torno a Cerro Pasco, entre lo que viene a ser la laguna de Chinchaycocha, que hay una vaguada, con lo que viene a ser el inicio de los ríos de Guayaga y del Marañón. Del Guayaga y el Marañón van hacia arriba y de Chinchaycocha todo va hacia abajo. Y esa es como una suerte de línea, como podamos decir, una frontera, no un límite. Acordémonos que son conceptos muy distintos. Y aquí vamos a tener entonces el encuentro de lo que puede ser estos espacios imperiales, virreinales y locales regionales. Ahora, el imperial, como les digo, desde Trujillo terminan en el Caribe y en el sur pues terminan necesariamente hacia Buenos Aires. Virreinales, porque todos sabemos que una cosa es lo que puede ser la intendencia de Trujillo, los departamentos de Trujillo y todo lo que viene a ser la Comandancia General de Maynas, todo está vinculado y todos sabemos que el sur es totalmente un espacio distinto. ¿En qué se ve? Incluso hasta en las formas de pensarlo. En la historia del Perú del sur, Tupac Amaru es clave. En la historia del Perú del norte, ¿quién es este señor? ¿De acuerdo? Entonces, son puntos importantes para pensarlo en términos virreinales. Y en términos regionales, la intendencia de Tarma resulta clave y por eso siempre uso el término de intendencia de Tarma y sé perfectamente que se van a crear departamentos. Pero para 1820 la gente tiene en la cabeza la región, el virreino y el imperio, no la república, aunque la puedan construir con mucha rapidez, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estoy hablando del eje regional, estoy pensando todo lo que viene a ser la parte sur de la intendencia de Tarma, Jauja y Huancayo, y la parte norte de la intendencia, que viene a ser Pasco o Cerro como centro, Huánuco, Ambo, Huaylas. Y tienen características semejantes que no voy a explicar, sino que podríamos verlo incluso en un mapa. Entonces eso para mí es el espacio de lo que viene a ser la guerra. Y ahora conversando justamente con los regionales, como digo yo, lo interesante es que no vamos a tener, en la Sierra Central no tenemos un escenario fijo de guerra. Si bien nosotros estamos pensando batalla de Junín, si no hubiera habido el problema en Pasco antes, o no hubieran habido los otros múltiples o escenarios, o si no hubiéramos tenido a Huánuco como zona de abastecimiento, no hubiéramos tenido un proceso de independencia. ¿Me dejo entender? No hay un único lugar central, es la combinatoria de elementos. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos abastos de mulas, no de mulas, de comida. A ver, ustedes están acá en Ayacucho. Piensen, 1000 hombres a caballo caminando por los pueblos de esta sierra. ¿Cuánto tiempo de comida lo van a poder abastecer? ¿De dónde traen la comida? Por eso es que el cuartel general, y Talancha lo trabaja, el cuartel general está en Huánuco. ¿Qué tiene Huánuco? Lo que nunca estudiamos, el otro lado de las montañas. Ahí está todos los abastecimientos que necesita una guerra. Porque claro, hay cosas cotidianas que se necesitan en una guerra. Si pensamos en la guerra en sí, entonces sabemos que hay las dos campañas, la campaña de San Martín, Pezuela, no lo voy a volver a repetir, por la sierra, y que es una guerra, definitivamente una guerra, que es Bolívar-La Serna, ¿no es cierto? Por supuesto, la ceja de selva nos sigue faltando. Y siempre mi pregunta es, ¿por qué La Serna se va de Lima y el primer lugar a donde se va es a Ocopa? Es decir, a la ciudad de Tarma, al espacio Concepción Ocopa, que es justo el punto de entrada a toda la hidrografía de la selva. ¿Llegó de visita? ¿O a mirar abastos? ¿A mirar posible ruta de escape?
y luego tienes lo que viene a ser lo que sube hacia el Huamanga y por supuesto Cusco. Y obviamente Cusco, pues monarquista neto, está feliz de tener al virrey. Otra cosa, como yo digo siempre, una cosa es ser monarquista, otra cosa es ser fidelista. O sea, puedes querer un rey, pero no necesariamente el español. Luego pasamos entonces rápidamente, para no ver, a los hombres. Y estos hombres me parecen muy interesantes porque en realidad los hombres, hay que pensar que no es solamente decir que pelean todos los americanos o los sudamericanos, es que somos genios diferentes, regiones diferentes, intereses diferentes. Es que realmente no es por nada, pero el Imperio Español sí supo hacerlo. Manejar un enorme espacio basado en la diferencia. Y tienes entonces gente que viene desde el sur, no llegan solo con la independencia. Francisco Pablo Otero, que es el personaje de consenso para los montoneros, es de Jujuy, es rioplatense. No sé si argentino. ¿Cómo lo percibe la gente? Él viene de Jujuy y es un rioplatense, es un tucumano que viene con sus mulas a negociar a Cerro Pasco. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos gente que ya estaba aquí, hay todas las redes de comerciantes que vienen desde el sur y también hay redes de comerciantes que vienen desde el norte. Acá hay apellido Jaime. Bueno, no acá, perdón, Junín, me equivoqué. Hay apellido Jaime, pero entonces tú dices, a ver, Seminario Jaime, son puntos interesantes. ¿Qué decir de los mates burilados? Junín no tiene producción de, Huancayo no tiene producción de mate burilado y probablemente el lugar que ustedes tengan en la cabeza para el mate burilado es la Sierra Central, ¿verdad? El mate solo se produce en la zona del norte, ¿de acuerdo? En fin, pequeñas cosas que te hacen pensar de toda esta gente que está en movimiento. Y comienzo a ver qué les pelean en la guerra, oficiales. Sí, los oficiales, unos cuantos, son los oficiales que vienen de España, que han sido entrenados, San Martín. Bolívar es a medias. Bolívar, como siempre digo, tiene una base militar y a la hora va a Francia, a España y se convierte en un bon vivant y termina la Revolución Francesa. Y hay que recordar que los mismos españoles, y cualquier militar lo va a saber, el guerrero, el militar se hace en la guerra. ¿Qué guerras hemos tenido nosotros antes? Una cosa es una asonada, una revuelta, una militarización. Otro es enfrentar una guerra. ¿De acuerdo? Entonces tienes unos cuantos que sí vienen de España, vienen estos militares que sí son extranjeros y que sí han peleado en las guerras napoleónicas. Perfecto, unos cuantos. Otros simplemente se suben al caballo y se convierten, dependiendo del número de gente que llevan, el grado que tienen, coronel, capitán, dependiendo de estas cantidades de gente, no necesariamente entrenados en guerras napoleónicas, sino entrenados por la violencia de la experiencia de ir subiéndose al caballo y peleando. Por supuesto hay gente como Sucre, que es sumamente capaz, es el táctico de la guerra de Bolívar, y está entrenado en el ejército venezolano de la Capitanía General de Venezuela. ¿Estamos? Entonces, esto me parece interesante. Y luego tenemos la tropa, peor aún la tropa. Cuando me escucho, digo, sí, pues las guerras napoleónicas, sí, pues Bolívar realmente tiene el cuidado para llevar todo cual Napoleón. Pero ¿cómo responde la tropa? La tropa que sí, algunos son por propia voluntad que participan, otros son milicianos que son levados, otra es gente de comunidad que quiere. Todos pueden ser montoneros, montoneros hay en todas partes del planeta. Los montoneros, como digo yo, depende de la sociedad que los genera. Una cosa es un montonero del norte, otra cosa es un montonero de lo que puede ser la zona de Tucumán, estoy pensando en Güemes, y cómo Pezuela jamás quiso tener vínculos con los montoneros. Entonces ahí tienes los que son estos milicianos, esta gente que es, algunos porque quieren, otros porque vienen de ser entrenados como parte de estas milicias, esta militarización que se da con Amat desde 1760 en adelante. Pero la mayoría es tropa que la van levantando en el camino, los levan y unos cuantos se juntan porque quieren. Otros se juntaron porque quisieron en un inicio con San Martín y luego no quisieron más. Justamente conversábamos eso con Mendoza. Entonces tienes sectores populares que vienen no solamente del mundo rural, también vienen del mundo urbano, porque esa división ciudad, mundo urbano, mundo rural, no existe, no existe. Entonces es gente que viene de los diferentes sectores, que son montoneros y son hombres y mujeres. O sea, el decir una rabona
es negarle la capacidad de accionar. Hasta 1805 Valiato llama al río Mantaro el río de las Amazonas, lo que está marcando bastante interesante el carácter de esta zona, ¿de acuerdo? No de Huamanga específicamente, pero de toda lo que es la Sierra Central. Entonces, luego hay gente que opta en el cambio de institucionalidad. Los sacerdotes se convierten en militares, porque claro, la iglesia necesita el control corazones, cuerpos. Desde finales del siglo XVIII necesitas la defensa del territorio. Y si se dan cuenta, de cura militar, Sosorre, si hay algún militar, no hay mucha diferencia. Hay una jerarquía estructurada muy fuerte. Entonces, esto me parece a mí importante y eso nos deja pues llevar finalmente al último concepto que voy manejando constante y voy aprendiendo, la naturaleza de la guerra. Porque el ejército se entreteje con la república. Es la fuerza que permite la cohesión republicana. Antes eran los curas, incluso la Serna está utilizando hasta el último momento la fuerza de la religión católica. Ojo, no estoy hiriendo ninguna sensibilidad, una cosa es lo que hacen los hombres y otra cosa es el discurso de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta la Serna trata de utilizar el discurso religioso para mantener la cohesión. Pero claro, la guerra se construye con la república. Por supuesto, lo hemos visto en la mañana, la guerra ha habido siempre, pero no la guerra moderna, o la guerra que se va a ir convirtiendo en moderna, ¿de acuerdo? Entonces, esta naturaleza de la guerra me parece importante porque los destinos y la guerra, como dice Urowski y no me acuerdo la otra persona, utiliza la guerra puede ser también una forma de organizar la sociedad. Y en el siglo XIX, inicios, esta gente militarizada, estos montoneros, van a tener su forma de entender el orden. Y es ahí donde te das cuenta lo que Monteagudo señalaba. El problema no son los gobernantes, el abuso del poder de los gobernantes. El problema es que los gobernados no hacen caso. Entonces es bien interesante porque ahí percibimos que los liberales de saque y de arranque le tienen miedo a la gente, le tienen miedo al pueblo. En fin, me falta nada para terminar. Entonces, es interesante pensar la naturaleza de la guerra. Estos montoneros, Miguel Güemes, que es el brazo derecho de San Martín sí tiene una experiencia con montoneros. Él sí plantea, solo para llegar a todo lo que viene a ser, hoy día diríamos el Hinterdam de Lima, solo se necesitan grupos de 100 hombres dirigidos por ellos. Bolívar tiene esta estructura totalmente distinta en la cabeza, en la misma medida que Pezuela tiene algo en la cabeza que es totalmente distinto a lo que tiene la Serna. Ahora, hay dos elementos que son importantísimos para entender. Yo siempre digo que la batalla de Junín es la pluma que inclina la balanza. Algo que me doy cuenta es que para todos los ejércitos estaban pésimos. No tenían fuentes de financiación, no tenían caballos, les faltaban abastos. Cualquiera de los dos que lees, cualquiera de los dos que explican, y resulta interesante cómo son las posturas, ¿no? La naturaleza de la guerra. Finalmente la guerra es en realidad, como dice Bolívar, no se necesita, no se hacen por amor a Dios, se hacen para ganar e imponer una situación. Entonces, si eso lo juntan a Monteagudo, el liberal que sustentó a San Martín y a Bolívar, pueden entender el miedo que le pueden tener a todo lo que vienen a hacer estos montoneros. ¿Por qué Junín es importante? Es la pluma, es una sola batalla, 45 minutos. En términos de época es nada, y es batalla, justo en la conversación que estábamos, combate y batalla, porque estratégicamente deja encerrado al virrey, estratégicamente. Y por eso el segundo evento importante es Pedro de Olañeta. Como yo digo, los peruanos tendríamos que decirle San Pedro de Olañeta, porque la guerra se estaba perdiendo. Y entonces lo que hace Olañeta es dividir. Cuando la Serna tiene que enfrentar a Olañeta, tiene que dividir las fuerzas. Ya está, ganamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso me parece bien interesante. ¿Qué significa la Junín directamente? Primero, entonces, es una zona de frontera. Es el norte, que está consolidado, con pleitos internos, por supuesto, pero está consolidado como insurgente, como independentista, en ese momento ya patriota. Y un sur, porque sabemos que Olañeta estaba en contacto con Bolívar, porque el enemigo de mi enemigo estaba, y claro, soñaba, y el otro le decía, sí, vas a poder construir tu reino, no te preocupes, y Sucre lo arrasó,
porque también hay otro, el impacto moral de los montoneros cuando ganan la batalla de Junín, el impacto de ganamos. Entonces, la zona de frontera Junín, Cerro de Pasco, que es clave, porque ya no tienen fuentes de financiación. Para la guerra se necesita plata, no solamente comida. ¿Me dejo comprender? Y Junín permite, Cerro de Pasco permite acuñar plata. Y finalmente, entonces, lo que termina Junín, y es importante porque cierra la posibilidad de que el virrey, el único virrey que pelea, ¿de acuerdo?, no puede bajar a Lima. ¿Cómo baja de la Sierra Central? ¿Por dónde baja? ¿Por Arequipa, que ya no está? ¿Por dónde baja? El único virrey que pelea, le cierran el camino con Junín, levantan la moral de los montoneros y se queda atrapado sin salida. Como yo digo, hubiera hecho exactamente lo que hizo la Serna. Me pongo a la cabeza el ejército, desenvaino mi sable al ristre y me voy a que me maten, porque al menos estaría muerto. Y la otra dice, no lo matan. Y no lo matan. Entonces, eso es lo que me parece interesante de Junín como el espacio clave y de Ayacucho por la representatividad que puede tener de lo que significa haberle ganado al virrey del virreinato de mayor representación en el Perú. No es que sea el más importante, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de Vale un Perú, hacer la jauja, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esos son puntos interesantes a pensar con las batallas. Continuamos con Natalia Sobrevilla, es doctora en Historia. Continuamos con el profesor Nelson Pereira, historiador por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Pablo de Olavide en España. Además, es doctor en Historia con mención en Estudios Andinos. Sus temas de investigación están relacionados con la participación política de los campesinos en la formación del Estado peruano y con la historia y cultura regional. Entre sus últimos trabajos destaca, en coautoría con la doctora Susana Aldana, Regiones vivas y activas, nudos y fundamentos del Perú contemporáneo, y en nuestra región, Historia, memoria y simbolismo de la Semana Santa de Ayacucho. Doctor, dispone de 15 minutos. ¿Me avisas cuando estemos? Ok, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un gusto estar en esta mesa con dos amigas mías, Susana y Natalia, con quienes además hemos publicado. Efectivamente, Susana toca un punto muy interesante, que sin Junín no hubiese habido Ayacucho, porque Junín es una suerte de derrota estratégica, es decir, después de Junín al virrey prácticamente se le agotan todas las posibilidades. Pero entre Junín y Ayacucho hay aproximadamente 5 meses y las cosas no son tan simples, sino hay un conjunto de eventos mucho más complejos que, valga la redundancia, complejizan esta última etapa de la guerra. Para empezar, hay una campaña militar bastante extenuante. No solamente porque ambos ejércitos en cierta medida se están alejando de sus centros de abastecimiento y con mayor razón Bolívar. Por eso es que, creo que es García Camba, no me acuerdo ahorita quién, y creo que lo cita, lo repite, no sé si es de Lepiane o Felipe de Rabarra, cuando Bolívar sale en persecución de Canterac y baja desde la Sierra Central hacia la zona de Huamanga, se interna en la cuenca del río Pampas, parte el ejército, el grueso del ejército se dirige hacia la zona de Chaihuanca, es decir, se ubica en el margen izquierdo del río Apurímac, mientras que Bolívar explora la zona de Andahuaylas y llega hasta muy cerca donde se está concentrando el virrey La Serna, que es entre Limatambo y Curahuasi. Entonces, cuando Bolívar hace todo ese recorrido y parte el ejército, en cierta medida está debilitando sus fuerzas, porque está un poco alejado de su núcleo de abastecimiento, que es la Sierra Central y todo el norte, donde efectivamente tiene el apoyo de las fuerzas guerrilleras, tiene el apoyo de las fuerzas montoneras y tiene el apoyo de amplios sectores de la población regional.
Y ahí lo que tiene que hacer Bolívar es seguir consiguiendo recursos, es decir, tiene que transformar la margen izquierda del río Apurímac y la zona del río Pampas en su nuevo centro de abastecimiento. Y ese es algo problemático. Se observa en la correspondencia que tiene, por ejemplo, Sucre con Tomás de Heres. Esa es una cosa bastante problemática. ¿Por qué? Primero, porque empieza la temporada de lluvias, es decir, estamos entre octubre, noviembre de 1824, empieza la temporada de lluvias. En segundo lugar, porque en determinadas poblaciones encuentra reticencia para conseguir apoyo para el ejército patriota. Y lo mismo pasa con la Serna. Efectivamente, la Serna tiene que partir el ejército, en tanto tiene que enviar a Valdés hacia el sur para reprimir a Olañeta. Y después de la derrota de Junín tiene que volver a concentrar el ejército, es decir, Valdés se va al Alto Perú, intenta reprimir a Olañeta y regresa nuevamente al virreinato peruano, o mejor dicho, al territorio de Bajo Perú, e inicia la marcha hacia la zona, hacia la zona del margen izquierda del río Apurímac, y la Serna también tiene problemas complejos. Ahora, lo interesante es que la Serna da la advertencia a sus soldados de que no tomen las cosas por la fuerza. O sea, a veces creemos que los ejércitos, especialmente el ejército realista, se apropia de los caballos, de los recursos, de los alimentos, y no es así. La Serna advierte a sus soldados de que no tomen las cosas por la fuerza, que no hay que despertar, la amargura, no hay que despertar el recelo de las poblaciones campesinas de la zona. Y digamos, esa es una situación bastante problemática y esa es una situación bastante compleja, y ese es básicamente el ritmo de la marcha final que ambos ejércitos tienen entre la cuenca del Apurímac, entre la cuenca del Pachachaca y entre la cuenca del río Pampas, hasta encontrarse en Pampa de Ayacucho. Pero hay otros dos aspectos que quiero destacar en este conversatorio. En primer lugar, de todos modos, una revisión de la bibliografía y especialmente de las fuentes que hablan sobre la batalla de Ayacucho. Vayamos a la batalla de Ayacucho. ¿Cómo sabemos de la batalla de Ayacucho? Los diversos testimonios que escribieron los mismos militares que participaron en la batalla de Ayacucho y algunos civiles. Militares que estaban en el lado realista como García Camba, Valdés, Sepúlveda, Escudero, y ya sabemos muy bien que hay todo un conflicto entre todos estos militares porque hay algunos que responsabilizan a Valdés y a García Camba y a toda la camarilla del virrey La Serna por la derrota en Pampa de Ayacucho, y estos oficiales, por supuesto, que tienen que responder a las críticas y a las observaciones. Y por el lado patriota, Miller, Cortegana, López, civiles como el vicario castrense Pedro Torres, etc. Lo interesante es que ellos escriben, en primer lugar, 30, 40 años después de ocurrido el hecho. Y en el lado español, repito, en medio de toda esta polémica y todos estos conflictos políticos y acusaciones y defensas de los ayacuchos. Paréntesis, ayacuchos se llama a aquellos oficiales derrotados en la batalla de Ayacucho que retornan a la península ibérica, tienen que explicarle al virrey qué es lo que pasó. Y hay un artículo de Natalia que acaba de publicarse en castellano donde nos explica sobre la trayectoria de estos ayacuchos. Es la camarilla que está en torno al virrey La Serna y en torno a Espartero. Y en el lado patriota también hay una suerte de polémica entre un López, por ejemplo, que dice que la victoria es el resultado de la intervención, especialmente de las fuerzas colombianas, porque esos soldados patriotas esos soldados peruanos eran una nulidad, y un Cortegana que dice, un momentito, los que afrontamos el grueso del combate fuimos los que estuvimos en la vanguardia del ejército patriota, es decir, en la división de la mar. Esos fueron porque nos enfrentamos al monstruo que era Valdés, un extraordinario oficial en el ejército español. Entonces hay una suerte polémica, además de los continuos préstamos, es decir, el primero que escribe es Miller, y Miller es citado por López, y López es citado por Cortegana, y Cortegana además cita a García Camba, y García Camba cita a Miller, y todos finalmente terminan citando el segundo parte de Sucre de 1824. Ahora, lo interesante es que todos estos documentos, todos estos testimonios que empiezan a circular desde el mismo siglo XIX, el último habrá sido Cortegana, cuya primera edición relacionada con la batalla de Ayacucho fue publicada en 1974 y la obra completa de Cortegana fue recién publicada hace 3 años atrás. Pero todos estos autores, excepto Cortegana, circulan en el siglo XIX, se publican, se difunden, se leen,
y generan toda una narrativa sobre la batalla de Ayacucho, donde están los historiadores militares como de la Barra y de Lepiane, y donde están los literatos como Ricardo Palma. Ricardo Palma utiliza a García Camba, utiliza a Miller y también fabula. Y hay muchas cosas que Ricardo Palma fabula. Ahora, lo interesante es que cuando se hace la escenificación de la batalla de Ayacucho a partir de 1971 en Pampa, Ayacucho, cada 9 de diciembre, el guión que se construye sobre la base de todos estos autores, más Ricardo Palma. Y luego cuando De Lepiani escribe su historia militar, por supuesto que le da un bastante énfasis a la geografía, pero si De Lepiani visitó el campo de batalla, debe haberlo hecho, sí tengo certeza de que Felipe de la Barra lo visitó. Pero si De Lepiane visitó el campo de batalla, pues debe haber visitado como lo visita un turista, desde la zona del monumento. Y es muy difícil que De Lepiane se haya internado, y si se ha internado no pudo ver mucho por las transformaciones del paisaje. Y ese es el segundo punto que quiero tocar. Algo que nos ayuda a explicar la batalla de Ayacucho es el paisaje. ¿Dónde ocurre la batalla de Ayacucho? En una pampa, que en el fondo es una meseta de 900 metros de ancho por 1.500 metros de longitud, ubicada entre los 3.300 y 3.600 metros de altitud. Una meseta que está rodeado por dos quebradas, la primera se llama el Jatunguaijo y la otra es el Vendañoño, y hacia la otra parte el Cerro Condorcunca, con una faldería, con un piedemonte completamente accidentado, donde hay unas zanjas completamente irregulares y una pequeña sabaneta o un pequeño paso. Un cerro cuya pendiente en su última etapa, ya como quien llega a la Pampa, es bastante accidentada. Es bien difícil que un ejército baje frontalmente por el cerro, o sea, el ejército tiene que viajar en zigzag. Entonces ahí es donde ocurre la batalla. Este problema con los realistas que no hacen el reconocimiento del terreno, porque ellos se instalan en el Cerro Condorcunca la noche del 8 de diciembre y no tienen tiempo de hacer el reconocimiento, primero porque les gana la oscuridad de la noche y en segundo lugar porque Sucre, quien ha ocupado la Pampa 2 días antes, inmediatamente manda a un batallón hacia la cabecera de Pampa, es decir, a la zona de Piedemonte, para que hagan un poco de bulla. Es decir, para que hagan un tiroteo, para que revienten el cañón, solamente tienen un cañón, para evitar que el ejército realista baje hacia la Pampa en la noche del 8 de diciembre. Al día siguiente, cuando amanece y se dan cuenta que la cosa está un poquito complicada, García Camba lo dice en las memorias, y especialmente Gascón, que es un tipo muy crítico con García Camba, Gascón dice, qué torpeza, o sea, esta ubicación es la peor. Debimos haber concebido un adecuado plan de batalla haciendo un reconocimiento mucho más preciso de la geografía y especialmente de la faldería, del piedemonte, de las zanjas y del paso que conduce el piedemonte hacia la Pampa. Ojo, cuando ocurre la batalla, las zanjas son visibles, algo escondidas por la vegetación arbustiva. Hoy día las zanjas son casi invisibles, lo hemos constatado cuando visitamos el último domingo Pampa de Ayacucho. Las zanjas son casi invisibles por la arboleda de eucaliptos. Los eucaliptos fueron plantados al finalizar el siglo XIX, inicios del siglo XX, es decir, ya mucho tiempo después de la batalla. Cuando ocurrió la batalla, esos eucaliptos no estaban ahí. Entonces, otro asunto que nos ayuda a explicar es la geografía. ¿Por qué? Porque cuando el ejército realista tiene que bajar a dar batalla, primero que tiene que cruzar la zanja, lo cual ya es un problema, lo hemos constatado el domingo, es un problema. O tiene que entrar por la sabaneta, y la sabaneta aparentemente es un espacio extenso, pero la sabaneta en verdad resulta pequeño para un ejército que tiene que bajar en batallones, porque es una suerte de embudo que te desarma la formación, es decir, tienes zanja más sabaneta, ahí hay un embudo y un obstáculo natural que desarma la formación. Y es importante que el ejército entre en Pampa en formación para alcanzar batalla, o como dicen los testimoniantes de la época, para hacer guerrilla. Yeah. Ahora, y esa cárcava y la sabaneta fueron trampas mortales para las tropas del rey, es decir, ese fue finalmente el espacio de la batalla. Tercer punto a tomar en cuenta: ¿cuál fue la estrategia del ejército realista? Valdés, contra el flanco izquierdo del Ejército Unido Libertador, cruzando el Vendañoño o el Vendamayo,
y entrando por donde actualmente entran los turistas y suben hacia el obelisco. Alineamiento escalonado de las divisiones de Villalobos y Monet, que están hacia el centro y hacia la izquierda del ejército realista, y posterior ataque frontal. Es decir, primero ataca Valdés con una táctica de desbordamiento, luego las otras columnas forman en posición escalonada, y en el momento en que Valdés haya golpeado con fuerza el lado izquierdo del ejército patriota, las otras divisiones de forma escalonada ingresan a la pampa, se colocan en posición de combate, es decir, forman columnas y atacan. La lógica de la batalla es formar columnas. Las pocas ilustraciones, los pocos gráficos, dibujos de la época y también los testimonios de los combatientes de la batalla señalan que la lógica de ambos ejércitos es formar columnas y propiciar el choque de columnas. Para eso es importante que el ejército realista entre a la pampa formando columnas, pero para formar columnas el ejército primero tiene que bajar del cerro, desarmar las columnas, atravesar los accidentes geográficos, volver a formar las columnas y atacar. Situación que es advertida por Sucre. ¿Cuál es la táctica de Sucre? Primero, aguantar a Valdés, que está atacando por el lado izquierdo. En segundo lugar, atacar hacia la izquierda realista y hacia el centro realista cuando estos empiecen a atravesar los accidentes geográficos e impedir que ingresen a la pampa formando columnas. Algunas de las tropas y es más, impedir incluso que se forme ahí la batería, porque la batería apoyando a la infantería puede hacer duros estragos al ejército patriota. Y para eso envía a Córdoba, y Córdoba da su famosa arenga, ¿cómo es? Paso de armas a discreción, adelante, armas a discreción, paso de vencedores. ¿Qué quiere decir armas a discreción? Vayan y maten todo lo que se les cruce por el camino. Es decir, una brutal carnicería. Solamente así podemos explicar por qué hay aproximadamente 1/3 de muertos en la batalla de Ayacucho. Es decir, una brutal carnicería. La idea es que las columnas choquen, como si se tratase del choque de 2 trailers. Entonces el choque es adelante, pero el choque impacta, la onda impacta en la columna que menos está preparada para el choque, y la columna que menos está preparada para el choque es la columna realista que está intentando ingresar a la pampa. Entonces imagínense el contexto: disparos de fusiles, disparos de cañones, un ambiente más o menos oscuro, un aire a pólvora, un olor a pólvora que nubla los sentidos. Viene el choque de las 2 columnas como si se tratase de tráileres, desesperación, especialmente en los soldados realistas que están intentando ingresar a la pampa. La angustia de los soldados realistas en ese momento es el de preservar la vida. Las columnas realistas se van desarmando en tanto desarman, se desarman, dejan de utilizar adecuadamente el armamento y se van desarmando en tanto se van desestructurando. Desde atrás las columnas realistas se empiezan a desarmar, se empiezan a descomponer. ¿Qué es lo que hacen los soldados patriotas? Agarran cualquier elemento filocortante que tengan y atraviesan el estómago de los soldados que ven al frente. Y lo lógico es suponer que los españoles, para defenderse, no solamente hayan matado o hayan intentado matar a algunos patriotas, sino que también hayan matado al que está al costado, porque el ambiente con los gritos y todas esas cosas genera ese tipo de respuestas. Los soldados realistas poco a poco empiezan a retroceder hacia el cerro, es decir, una carnicería total. Ahora, lo interesante es cómo estos actos de violencia constituyen actos fundacionales de nuestros estados modernos. En la segunda parte, el por qué estos ejércitos realistas terminan desarmándose. Gracias. Natalia Sobrevilla es doctora en Historia por la Universidad de Londres, especialista en la creación de las naciones en el siglo XIX en los Andes, concentrándose en las elecciones, las constituciones y la importancia de las Fuerzas Armadas. Fue profesora visitante, en la Universidad de Yale y en la Universidad Libre de Berlín. Es autora de Caudillo de los Andes, la biografía de Andrés de Santa Cruz,
los inicios de la República Peruana, viendo más allá de la cueva de los bandoleros, Independencia a 200 años de lucha por la libertad, y 2 textos aparecidos este año, La nación subyacente y este último que se está vendiendo, Ayacucho 1824, el fin del ciclo revolucionario. Doctora, dispone de 15 minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes, pero sobre todo a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y especialmente a Nelson Pereira por ser nuestro anfitrión, al Proyecto Especial Bicentenario y a Víctor Arrambide por habernos traído hasta aquí. Muchas gracias. Pedí ser la última en esta mesa porque quería hacer una reflexión mayor alrededor de estas 2 batallas fundacionales de la República y agradezco muchísimo que tanto Susana como Nelson hayan introducido muchos de los puntos que yo quería tratar y sobre todo para poder complementarlos. Cuando pensamos en batallas, pensamos en personas, en espacios, en cómo se financia la guerra, en los detalles militares, los cañones, los uniformes, los caballos, cómo se lleva todo eso. Pensamos en bandos enfrentados, pensamos en ideologías, qué cosa lleva a las personas a luchar. En algunos casos es algo muy práctico como un sueldo, en otros son un ideal. Pero también la logística, el abastecimiento. Yo creo que cuando estamos en estos momentos particulares, en el caso de Junín y Ayacucho, que son fundacionales, son, si quieren, el certificado de nacimiento de la nación peruana y que además fue librada en campos de batalla donde se enfrentaron y murieron muchas personas, y no solamente en Ayacucho, sino también en Junín, una carnicería, a pesar de que fueron solamente 45 minutos. Pero además que no estamos hablando de una guerra que fue corta. Estamos hablando de un conflicto que enfrentó a comunidades en el espacio de lo que actualmente llamamos la República del Perú, pero que entonces formaba parte de una monarquía hispánica que era mucho más amplia y que fue la guerra misma la que fue formando las identidades de lo que luego se van a convertir en las nuevas naciones. De acuerdo completamente con Susana que las fronteras que conocemos hoy no son para nada las fronteras ni geográficas necesariamente, ni de los espacios coloniales estrictamente. Han habido muchos cambios y muchos movimientos. ¿Cómo llego yo a este tema? Esto me parece que es importante y David mencionó mi primer libro que fue sobre Andrés de Santa Cruz. Pero yo incluso antes de escribir sobre Andrés de Santa Cruz, para mi tesis doctoral, me especialicé en la década del 40 y el 60 del siglo XIX. Yo voy en retroceso. Primero en retroceso porque veo las guerras de la era del guano, 50s y 60s, tengo el libro de los inicios de la República Peruana, contiene todos esos ensayos. Luego Santa Cruz, las guerras de la Confederación. Y entonces esta cuestión regional fue siempre central en toda mi curiosidad sobre el poder y las estructuras de la nación peruana. Mi investigación doctoral me llevó a investigación no solamente en Lima, sino en Cusco, en Arequipa y en Cajamarca. Un poco para hacer esto de centrar. En ese momento se hacía mucha historia regional y había una especialidad en solo una región. Entonces yo quería un poco ver esas cosas. Y la primera cosa que apareció en mi trabajo doctoral y mi trabajo sobre Santa Cruz y luego en todo lo que he hecho en la independencia son justamente las cuencas, los ríos, las montañas. Y en un artículo que publiqué por primera vez en el año 2005, que se llama Conflicto Regional, Guano y Poder, hablo que existe una frontera o un límite, como lo llama Susana, en el río Pampas. Y esa es una frontera, si quieres, en el sur, y me parece que es muy importante tenerla en cuenta en estos conflictos. Cuando yo me interno más en estas guerras de independencia, cuando ya empiezo con este ciclo revolucionario junto con Gabriel, como habló Manuel Chuste en ese primer encuentro del 2008, yo me intereso por lo que está sucediendo en el sur
de los Andes, y principalmente porque en una conferencia en la que estuve presente, donde estuvo también Manuel Chuste en el año 2006, encontré unas memorias de Joaquín de la Pezuela que ya habían sido publicadas en la colección documental, pero las de Santander eran diferentes, contenían nuevas cosas que no contenían las otras, porque era la copia que había enviado a su hermano a España, mientras que la que se toma en Lima, diario tomado en Lima, que es la que aparece en la colección documental. Y fue ahí que me empecé a interesar en la guerra y ver el sur y entender el sur andino. Y un poco que mis investigaciones fueron acompañando las conmemoraciones, como fueron llegando, fui pensando en estas batallas. Entonces, personas. Mucho del trabajo que he realizado en esos últimos 15 años tiene un carácter biográfico y posopográfico, no solamente porque escribí una biografía de Santa Cruz, que estuvo presente en todas estas batallas. Él se enroló para estar en el ejército de Goyeneche en 1809, y aquí una vez más estoy absolutamente de acuerdo con Susana, que dice que la guerra forma al guerrero. Una cosa es tener una milicia disciplinada que se encuentra en las plazas de una ciudad con uniforme, y otra cosa es una persona que tiene que estar en campamento, estar en campaña, estar semana tras semana viendo qué va a comer, cómo se va a alimentar, cómo van a seguir, de dónde vienen las balas. Hay una diferencia muy grande. En trabajos anteriores también he notado esas diferencias en los milicianos del norte del Perú y de Lima. Muchos de ellos tenían títulos muy importantes. Ribagüero me parece que se une a las milicias cuando todavía era niño, tenían uniformes muy elegantes, era cuestión de salir en parada. Pero ¿qué sabía realmente de la guerra alguien como Ribagüero o como Torretagle? Ellos tenían otras habilidades, provenían de otras realidades. Personas como Santa Cruz y Gamarra, que se forman en estas guerras de los tempranos años de los Andes, se forman con Pezuela, que es un artillero, que tiene conocimiento de cómo utilizar los cañones, que en estas batallas ellos participan. Es decir, hay una experiencia vital que va por todos estos años atravesando a estas personas. Susana dice que no tenemos experiencia guerrera, y yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque tenemos a muchos de estos nobles o criollos de grandes familias alcurniosas que han sido enviados a España y han tenido una experiencia de guerra, han peleado en guerras en Europa, en las guerras contra la República Francesa, el caso de Pío Tristán, por ejemplo, el último virrey del Perú, que además acompañó supuestamente a su padre en las campañas contra Túpac Amaru. Entonces vemos que hay una movilización en el sur andino, como dijo Susana, que es muy diferente a la que existe en el norte. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de personas, hay muchas biografías, posopografías, hemos hablado de muchos de estos personajes y podríamos hablar por semanas, meses, años, décadas. Pero los espacios que hemos mencionado aquí ahora también son centrales en entender todo esto. El río Pampas, por supuesto, pero la región central, como nota, y estoy completamente de acuerdo con Susana, tiene también un límite en la zona central, la zona norte. Hay una división entre el norte y el centro, así como hay norte, hay centro y hay sur. Y entonces eso me parece que es fundamental para entenderlo y para entender cómo se hace la guerra en los Andes. Yo creo que muchas de las maneras en que estos espacios condicionan las posibilidades. Cuando fuimos a la visita a La Pampa con Nelson y con un grupo de los historiadores, conversando con Cecilia Méndez, ella me recordó una cita de Marc Bloch que dice que un historiador tiene que tener un buen par de botas para recorrer los espacios, porque realmente para entender cómo funcionan, cómo llevas a 1000 personas, cómo llevas a 7000 personas, cómo llevas a 9000 personas a estos espacios, pero no solamente cómo los llevas, cómo los alimentas, cómo los vistes, cómo estás haciendo la logística de la guerra. Eso es muy importante. Santa Cruz, para mayores señas, no estuvo presente en la batalla de Ayacucho. Y no estuvo presente en la batalla de Ayacucho porque él estaba encargado de logística y él no estaba en ese momento en el campo de batalla porque estaba en Iscuchaca, que es un puente muy importante en la conexión justamente en este espacio entre el centro y el sur.
ese puente se corta, hay otros puentes como el de Mayo que también se corta. Es decir, la cuestión de entender la guerra como espacio y como logística y sobre todo como financiamiento. Estamos hablando de espacios mineros, está aquí con nosotros Carlos Contreras, que nos puede decir esto de atrás para adelante, pero las minas son importantes. Potosí va a ser un gran eje del conflicto entre la Junta de Buenos Aires y el virrey Abascal, pero no solamente ahí, va a centrarse por mucho tiempo el conflicto por el control de esa mina y se va a repetir de la misma manera con Cerro de Pasco. Es decir, toda la zona del centro del Perú va a estar constantemente en riesgo y van a haber muchos cambios de mano de pequeños espacios porque se está hablando de plata y cuando hablamos de plata no hablamos solamente de dinero, sino literalmente plata en contante y sonante. Cuando uno lee estas memorias, por ejemplo las de Miller, ellos hablan de cómo cargaban pequeños cucuruchos de papel con onzas de oro y onzas de plata. Y entonces es esa materialidad de la guerra que también es interesante poder entender. Los detalles militares, me parece también que tenemos trabajos muy detallados. Se dijo en una mesa más temprano, teníamos a un general que es miembro de la Comisión Permanente del Ejército, dándonos muchos detalles y a mí me fascinan esos mapas donde se muestran exactamente los movimientos, dónde están los avances, los cañones. Estuvimos con Alejandro que estaba convencido que era muy difícil que los realistas se hubieran perdido porque ellos tenían la posición en altura y que con sus cañones hubieran podido simplemente reventar al enemigo y por qué no lo hicieron. Y entonces eso nos lleva a la otra cosa que tiene que ver con la historia y sobre todo la guerra, que es el azar, ¿no? Volvemos aquí a Basadre, el azar de la historia y sus límites. Estamos en un momento de desgaste absoluto. Todos los participantes están cansados, agotados, son bandos que llevan años de enfrentamiento. Yo creo que ya en este punto, cuando llegan a Ayacucho, la ideología en sí ya no es necesariamente el punto, porque la guerra también es ese factor que una vez que comienza es como una caja de Pandora, que una vez abierta es muy difícil volver a taparla. Y entonces hay movimientos, hay personas, hay gente que está ya involucrada y también eso se ve en esos conflictos de los cuales nos ha hablado Nelson, en la narración de qué es lo que sucede después, en cada quien está tratando de guardar pan para mayo y decir que nosotros fuimos los buenos y ellos fueron los malos, entonces que ya están incluso en ese momento empezando a imaginar qué es lo que va a pasar después. Pero esta batalla final se da en un contexto de agotamiento extremo, donde quizás se le va a forzar la mano a los defensores de la corona del rey o no. Quizás ellos simplemente están dando esa batalla porque saben que tienen a Olañeta. Bolívar sí le dice esas cosas en sus cartas a Olañeta, lo exalta como el mejor americano y le agradece por haber hecho lo que ha hecho, porque sin la separación del gobierno, perdón, del ejército realista, la campaña hubiera tenido otro cariz. Pero ¿qué hubiera pasado, digamos, utilizando otro método que es el de los contrafácticos? ¿Qué hubiera pasado si, digamos, por diferentes decisiones se hubieran utilizado los 14 cañones y se hubiera reventado a toda la gente que estaba allá abajo y hubieran mantenido el cerro y hubieran, no sé si ganado la batalla o por lo menos mantenido ese espacio? Hubieran tenido que dar otra batalla. Y hubieran tenido que seguir, hubieran tenido que replegarse a algún otro lugar porque efectivamente las salidas estaban tomadas. Yo no sé, Susana, si estoy tan convencida con la opción de Ocopa y los ríos. Esos espacios amazónicos habían sido utilizados en el otro sentido, tanto a Ramón Castilla como Andrés de Santa Cruz, cuando fueron tomados prisioneros por los patriotas, porque ellos ambos fueron realistas primero y terminaron en prisión en Buenos Aires, ambos volvieron por el Amazonas a Lima. Santa Cruz se volvió a enrolar con los realistas y Castilla decidió que esa no era una buena idea. Pero los espacios amazónicos, como te digo, no estoy tan segura que esa era la cuestión en Ocopa, podría ser, pero no hay tanta navegación por ahí, hay que ir más lejos, Posuso, por ahí. Pero en todo caso,
no habían muchas opciones, no les iba a llegar gente de la península, el sur lo tenían cortado, Olañeta estaba prácticamente en el lago. ¿Qué iban a hacer? Se iban a replegar al Cusco, iban a replegarse a Arequipa, que dicho sea de paso, va a mantenerse realista porque Pío Tristán recibe la noticia de que él ha sido designado virrey y que entonces le tocará a él ahora decidir qué va a hacer, y él hace sus sumas, sus restas y decide que es momento de decir adiós. La capitulación ha sido generosa con los perdedores, pero recordemos que de los, dijimos 7.000, 9.000 hombres que estuvieron presentes defendiendo al rey, a la corona, ¿cuántos fueron? 560 que volvieron a la península, más o menos unos, no, fueron menos de 600 personas que tomaron barcos y regresaron a la península. Eso quiere decir que esta fue una guerra netamente americana. Y entonces me parece que para poder pensarlo en una manera mucho más amplia, tenemos que tomar todos estos puntos a consideración, y tenemos en este momento una historiografía renovada, muy diversa, rica. El libro del que se hizo mención es un libro que yo coordino, donde hay artículos como el de Nelson, como el de Elizabeth Hernández, como el de Silvia Escanilla, que realmente nos dan una visión tanto de lo que está sucediendo en diferentes regiones en el Perú, como la recepción que tiene el final de esta campaña en el resto del continente. Y solamente un comentario para algo que Claudia mencionó en la presentación de mi libro y no tuve ocasión de responder, y además se ha mencionado antes, que es: termina el ciclo en Ayacucho, terminan las regulaciones de Ayacucho, y yo diría que la respuesta es sí y no. Algunas cosas terminan en Ayacucho, otras comienzan con Ayacucho y otras se mantienen. Pero el escenario sí es diferente, porque una vez que se tiene la capitulación, por más de que el Real Felipe todavía está ahí, por más de que tenemos otros espacios, ya estamos hablando de otra pelea completamente diferente, que es: ¿dónde están los límites? ¿Quiénes son los países? ¿Quién tiene derecho a gobernarlos? ¿Cómo deben ser gobernados? Y hay muchas respuestas que se dan a eso. Esas respuestas, algunas son más exitosas, otras menos, pero va a llevar a una nueva lucha por crear las nuevas repúblicas. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda ronda. Van a tener un espacio de 3 minutos y mismo orden, profesora. Ya. Ok, entonces, solo 3 puntos. A mí lo que escucho y he aprendido tantísimo de lo que viene a ser todo este problema de la independencia, lo que me sigue generando grandes preguntas es si el ejército español es realmente muy bueno, y no puedo entender, gracias, no puedo entender todavía, si pienso solo en la batalla de Junín, la huida de Canterac. O sea, es algo que realmente se me queda en la cabeza, y estoy escuchando todo lo que dice Natalia, y es verdad, ¿no es cierto? Son militares, en esta época salen unos personajes alucinantes, y eso, por ejemplo, no me queda claro, porque digo, ¿por qué? Entonces inmediatamente pienso que es porque le tienen miedo a la gente, son los años de maltrato que no se pueden levantar, porque en este texto NN, pero que es de Pedro Olañeta, se comenta, el que escribe, dice, bueno, es que como después de 3 años que Valdés ha matado a medio mundo y que tienes toda la experiencia que en Junín de Carratalá y Ricafort, ¿cómo pretendes que la gente opte por ti? ¿No? Entonces, y comenzamos a ver fallas estratégicas de militares. Eso me tiene así como diciendo, no me gusta la guerra, pero ¿cómo pueden haber esas fallas estratégicas? No lo sé. Otro segundo punto que me lleva es, y pienso exactamente lo que dice Nelson en su trabajo en el texto de Ranulfo Caballero, es muy bueno, en que te demuestra la dificultad de las comunidades, que son una estructura diferente, por eso es que trabajo de las regiones, y que en realidad también son escenarios móviles de gente que se combina, pero también que son antagónicos. O sea, yo tengo una experiencia de haber estado en una zona de frontera, en el conflicto del 98, Shuar de un lado, Shuar del otro, y en el fondo lo que usaban era no el problema nacional, sino para matarse entre ellos con la excusa. Entonces, me pregunto,
si en la guerra de independencia, viendo ya desde perspectivas regionales, es también solo la guerra de independencia o también tenemos conflictos que se desencadenan, y por eso es importante conocer las regiones. O sea, chancas y huancas, chancas y quechuas, o sea, hasta hoy día no se quieren. Un chanca es un chanca, y te lo dicen con orgullo. Como un sechura es un sechura y un catacao es un catacao, ¿no? Entonces, estamos ocultando en este escenario móvil, estamos viendo siempre los que se hacen visibles porque o participan cuando están. ¿Y qué pasa cuando ellos mismos están en pleito? Y finalmente, el discurso de la memoria y el recuerdo. A mí me resulta muy interesante porque todos los discursos comienzan 30, 40 y más años después y salen en realidad como respuestas a todo lo que está haciendo Felipe Pasoldán y son del norte. Cortegana, que no lo había leído, pero sus discursos, yo decía, pero qué raro, esto me suena tan conocido. Cortegana es de Salendín. Y tienes la versión de la costa, que es Rebasa. Es los anales de historia ay, no me acuerdo, que es larguísimo, los anales de la historia de la libertad, del Departamento de la Libertad. Y todos son, y además no solamente hay aquí, tienes versiones de Guayaquil, que se publican en Lima, sobre la guerra. Todo el norte está publicando un montón de respuestas que ya no son de militares. Yo no sé, desconozco, debo reconocerlo, si eso es algo genérico en todas partes. Pero es interesante, 30, 40 años después, ¿qué reflejas? ¿El momento que viviste o el momento que estás viviendo? Todos los historiadores sabemos que los textos tienen doble lectura. No por puro gusto trabajo yo región, no por puro gusto estamos discutiendo región. El concepto se está abriendo. Bueno, no quiero ampliar ahí, pero me parece interesante, 30, 40 años después, ¿qué leemos? ¿Realmente el recuerdo de una independencia o una situación que ellos están viviendo en su momento? Y además la independencia. Gracias. Permítanme citar brevemente una frase de Valdés en sus memorias sobre la batalla de Ayacucho. Él dice literalmente: al principiar la campaña final, el ejército realista no se hallaba en estado de principiar nuevas operaciones, interín no se reorganizase. Los cuerpos de infantería tenían a una multitud de reclutas que apenas sabían echar armas al hombro. Los de caballería del ejército del norte, se refiere a Canterac, abatidos por el suceso de Junín. Los del sur con los caballos en tal estado que con dificultad tenían fuerzas para llevar la silla. Y en una palabra, la tropa toda cansada y aburrida de tantas marchas y privaciones. Sin embargo, era preciso abrir campaña sin pérdida de instantes. Es decir, ambos ejércitos prácticamente llegaron con las justas a Ayacucho. O sea, privados de recursos, con problemas entre los soldados, pero era el ejército realista el que tenía mayores problemas de ausencia de cohesión. Y como bien ha señalado más Natalia, y eso hemos observado cuando visitamos Pampa de Ayacucho el último domingo, esa ausencia de cohesión fue un elemento determinante en la derrota del ejército realista el 9 de diciembre. Podríamos decir que esta cita la dice Valdés 7, 8 años después en España para un poco explicarle al rey, para justificarse básicamente ante el rey por la derrota de Ayacucho, pero otros testimoniantes españoles coinciden en esto. Y digamos que exista, desde mi punto de vista, que exista 1/3 de muertos en la batalla de Ayacucho, grafique eso. 3 cositas finales. Primero, para conseguir recursos, los ejércitos tienen que negociar con las poblaciones campesinas. Eso falta trabajar. Repito, no se trata de tomar las cosas a la fuerza. La Serna lo prohíbe entre sus soldados. Sabe muy bien que eso puede despertar la ira de los campesinos. Y en esta campaña final, que es tan acelerada, no hay tiempo de negociar. O sea, de repente el ejército realista negocia cuando pasa por Huamanga, pero cuando está en Quinua ya no tiene posibilidades de negociar. De tal forma que en la mañana del 9 de diciembre tienen que alimentar a los soldados con un franciscano rancho. No con carne de mula, como dice Miller, pero sí con un poquito de cancha y con un poquito de charqui. Y eso, por ejemplo, falta trabajar. En segundo lugar, mentira que los caballos de los morochucos subieron al cerro. Mentira.
Los morochucos, al igual que las otras fuerzas guerrilleras, fueron colocadas en el Ejército Patriota en la Primera División de la Mar, junto con la Legión Peruana de la Guardia, donde está Cortegana. Y estos son los primeritos enviados a chocar con Valdés. Valdés, experimentado oficial, con tropas las menos malas, llamémosle así, los arrasa en un 2×3. ¿Quiénes suben el cerro? La infantería de Córdoba. Ellos suben al cerro. Que el caballo de los morochucos subió al cerro con los morochucos, esa es una mentira del tamaño de la catedral. Tercer asunto, hubieron mujeres en la batalla, pero no Manuelita Sáez. Hubieron mujeres en la batalla, pero no Manuelita Sáez. Manuelita Sáez, sí, en diciembre está llegando a Perú, pero llegó hasta Chancay para ir a Lima y entrevistarse con Bolívar. Manuelita Sáez no estuvo en la batalla. ¿Quiénes crearon eso? Los literatos. Y es interesante, y esa es la otra parte de la historia que vale la pena investigar, cómo se va representando la batalla en el correr de los tiempos y cómo la literatura interviene. Primero Ricardo Palma, con esa frase de Córdoba, que nunca la dijo, no el armas a discreción, paso de vencedores. Hay otra frase de Córdoba que está en la tradición de Ricardo Palma, que por motivos obvios no lo puedo repetir, ya, pero eso jamás lo dijo. Pero es interesante cómo la literatura va elaborando una representación de la batalla, primero con Ricardo Palma, luego con otros escritores, finalmente con el señor Goñi, por ejemplo, que hace unos años atrás escribió una obra literaria sobre la batalla, con esta idea de que proviene de una literata, de que Manuelita Sáenz está en la batalla, y cómo eso finalmente se socializa entre la población y sirve para que el 9 de diciembre los escolares entusiasmados escenifiquen la batalla de Ayacucho. No estoy diciendo que esa batalla, que esa escenificación esté mal, sino es interesante ver cómo también la memoria y cómo también la literatura va aportando en la construcción de la memoria sobre la batalla de Ayacucho. Con Natalia sabemos muy bien que eso funcionó en el caso de María Parado de Bellido. Entonces, cómo también la literatura contribuye en la construcción de la memoria sobre la batalla de Ayacucho, pero eso lo discutiremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, sobre todo por dejar tan en claro la ausencia de Manuelita Sáenz en la batalla de Ayacucho. Tuve que presentar el libro del señor Fermín Goñi en la última feria del libro y me mordí la lengua, pero no estuvo. Pero qué bien contarlo, imaginarlo, narrarlo, porque estas batallas se convierten en epopeyas, lo dije en mi intervención anterior, son la partida de nacimiento de nuestra nación y los militares tienen derecho a arrogarse esa partida de nacimiento. Y luego se va a construir, se va a representar, se va a imaginar. La memoria de la que nos habla Susana es muy interesante, 30, 40 años, pero Nelson lo dijo en su primera intervención, ninguna de estas respuestas o narraciones es realmente inocente. Todo el mundo está buscando un premio, un reconocimiento o librar batallas en un nuevo escenario político muy cambiado. Estos ayacuchos tienen que regresar a la península después de haber sacado a Pezuela en Aznapuquio y haber sido supuestamente liberales, tienen que regresar a bajarle la cabeza a Fernando VII y perfil bajo hasta el final de la década ominosa, para luego poder reconstruir una carrera política a partir del segundo momento del liberalismo en la década del 30. Entonces las narrativas incluso van cambiando porque las realidades van cambiando. Para quienes son peruanos que están presentes saben que con lo que dijo Fernando Rospigliosi sobre las amnistías en el año 95 no es lo mismo que está diciendo hoy. Y entonces todos podemos ver que eso mismo que sucede hoy sucedía en el pasado. Las narraciones nunca son inocentes. Y un poco yendo para la pregunta de Susana sobre por qué Canterac se va corriendo, porque no tiene otra opción. La estrategia de los dos ejércitos ha sido exactamente la misma en el lago Chinchaycoya. Quien va a cortar la avanzada, va a separar la vanguardia de la retaguardia, va a ganar la batalla. Quien lo logra hacer fue que Errázuriz lo decidió o fue Suárez o qué sé yo. Al final ese detalle exacto de qué le dijo uno al otro cuando estaba al caballo no importa, pero tomaron esa decisión
Terminaron en 45 minutos la batalla y Canterac no tenía cómo sostenerse, porque él tenía, además hubo una huida generalizada, es lo que hablaba Nelson, sin cohesión en un ejército. Cuando se da este tipo de sorpresa, cuando ellos se suponía que iban a ganar, iban a hacer exactamente la misma movida al norte, iban a dejar tirados a Bolívar y a todos los demás atrapados, y ellos iban a tener la posibilidad de avanzar, y ellos pierden eso. Entonces, en estas cosas de guerra, que ya llevo muchos años en ellas, ganar implica forzar al enemigo a dar batalla. Cuando tú fuerzas a tu enemigo a dar batalla, entonces tú tienes que poder decidir dónde vas a dar la batalla. Y lo que sucede en los meses posteriores de los que nos habla Nelson, que son muy duros para los dos bandos, es que hay movimientos, y el general Urbina lo mostró, van, vienen, dan la vuelta, atraviesan ríos, vadean ríos, tienen que llevar las mulas, tienen que llevar la comida, los pertrechos, y lo hacen alrededor de la Purímac, lo hacen dándole la vuelta al Cusco, y están en esta lógica de cansar al enemigo. Eso es lo que está haciendo Canterac y la Serna cuando se repliegan, porque ¿qué pasa? Ellos se tienen que replegar, y ¿qué es lo primero que hacen? Cortar los puentes. Primero destruir el puente de Iscuchaca, siguiendo el puente de Mayoc, para que ellos no puedan llegar hasta Huamanga, pero eventualmente se tienen que replegar. ¿Qué sucede? Cualquier bando herido tiene que replegarse al lugar donde se sienta más seguro, que eso es lo que hacen los realistas. Por eso, además, Canterac pierde el control de sus hombres. No es que esa es la derrota. La derrota no son el número de personas muertas en los 45 minutos. La derrota es esa. Porque por eso es que hay batallas que parecen perdidas pero son ganadas. En este caso, Bolívar ya estaba yéndose para el otro lado diciendo, uy, yo no sé si esta la logramos. Pero cuando ve que lo logran, ve que tiene todo un espacio muy grande, y muchos de esos hombres corren a toda velocidad por estos valles para alejarse del campo de batalla. Son solamente las guerrillas que los persiguen, y Bolívar decide no, nos vamos a quedar 2 días en Reyes, nos vamos a ir a Huancayo, vamos a ir a diferentes sitios. En esos diarios de esos meses hay narraciones de las corridas de toros a las que iba Bolívar en estos lugares, las fiestas, cómo se les recibe cuando va creando colegios, porque Bolívar lo que está haciendo en esos meses después de la batalla de Junín es convenciendo a las personas que lo apoyen. Nosotros vamos a ser buenos y nosotros les vamos a dar, cuesta, hay que pagar, todavía no hemos acabado, colaboren, contribuyan. La guerra es eso también. Y entonces, ¿qué sucede en la batalla final de Ayacucho? Bolívar ha regresado a Lima, como se ha dicho también, por múltiples motivos, quizás también para encontrarse con Manuelita, no sabemos. Pero en todo caso, él no está en Ayacucho y él no cree que va a ser el enfrentamiento en ese momento. ¿Por qué? Porque la lógica diría que los realistas deberían tener más tiempo para concentrar sus fuerzas y poderse enfrentar a ellos. Y Bolívar le está dando largas, porque él sabe que tiene 4.000 hombres más que llegan del norte. Y eso es lo que fuerza a los realistas a, no sé si atolondrarse, justo creo que tiene la frase, o alguien más, que todo fue la confusión, todo fue un atolondramiento, porque ya se acabó este chiste, como que ya al final dicen, esta es nuestra última postura, lo que llaman en inglés, y hay creo que una película incluso, The Last Dance. Esta es la última cosa que vamos a hacer y lo vamos a dejar todo en el campo de batalla. Tanto así, tú dices, es el único virrey que combate porque literalmente no le queda otra. Él es además un soldado, un veterano, él ha tenido muchas campañas. Pezuela combatió, pero antes de ser virrey. Pero en este caso, y también lo cuenta Nelson en sus narraciones de la batalla, que es Valdés, que se sienta en una piedra y dice ya, es justo, ya no sé quién dice cuál cosa, pero que dice ya, mátenme. Ya se acabó y yo perdí y mátenme. No olvidemos que quien pierde la batalla de Cerro de Pasco, O'Reilly, cuando está regresando a la península, se lanza del barco y se suicida, porque no quiere responder a su derrota. Los ayacuchos deciden que pueden volver y que el nuevo escenario político que se va a dar en el siglo XIX en España les va a permitir a algunos de ellos grandes posiciones, muchos terminan siendo ministros, gobernadores. Por supuesto, el gran ausente en Ayacucho, que es el Ayacucho más famoso, que es Bernardo Espartero,
va a llegar a una posición realmente encumbrada, pero él no estuvo presente en la batalla. Pero es toda esta generación de hombres que tuvo que rearmar sus vidas y apostó por ello. Y en el caso de los que pelearon por la creación de las repúblicas, es lo que Tulio Halperin Dongui denominó hace muchos años, hicieron la carrera de la revolución. Construyeron los estados siendo parte de estos ejércitos, luego caudillos, luego militares, y tratan de pelearse entre ellos por el poder, y hasta la década hasta la década del 60, 1860, tenemos a un presidente veterano de Ayacucho, Juan Antonio Pezet, 14 años en la batalla, o 16. Dispensen, no habrá preguntas, con eso cerramos y continuamos mañana. Gracias por la asistencia.